Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo te voy a seguir hablando sobre la microbiota, pero especialmente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por si eres nuevo, mi nombre es Inma Pérez, soy doctora en biología y docente de Instituto Nivo. Aquí vas a encontrar muchos temas que te ayudarán a comprender las causas reales por las cuales se producen las diversas enfermedades. Además, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde también encontrarás mucha información que te será útil. Comenzamos hablando sobre la microbiota alterada en la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por episodios repetitivos de inflamación del tracto gastrointestinal causados por una respuesta inmune anormal de la microbiota intestinal. Esta enfermedad engloba dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Aunque son muy similares entre sí, existen algunas diferencias. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn puede causar inflamación transmural y afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, más comúnmente el íleon terminal o la región perianal, de forma discontinua. Además, la enfermedad de Crohn se asocia comúnmente con complicaciones como abscesos, fístulas y estenosis. En cambio, la colitis ulcerosa se caracteriza por la inflamación de la mucosa y se limita al colon. En la enfermedad inflamatoria intestinal hay un aumento de la respuesta TH1, lo que conlleva a un aumento de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, TNF-alfa, interferón gamma, interleuquina 8, 12, 15, 23, etc. y una disminución de la respuesta TH2, especialmente de la interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. La homeostasis intestinal se asocia con un patrón de diversidad microbiana específica, donde hay mayor abundancia de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium, Faecalibacterium prausniuchi y Lactobacillus, con un aumento de la producción de ácidos grasos saturados de cadena corta. Por el contrario, la desregulación de la microbiota intestinal se asocia con una menor diversidad microbiana, menor producción de ácidos grasos saturados de cadena corta, menor abundancia de bacterias beneficiosas y mayor abundancia de patobiontes como Clostridium difficilae, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Shigella flexneri, etc. También se caracteriza por una capa de moco más delgada y desigual, proporcionando menos barrera protectora entre las bacterias luminales y los colonocitos. Todo ello junto con una reducción en la expresión de las uniones estrechas celulares. Por lo tanto, se conduce a una función de barrera intestinal deteriorada que da como resultado una fuga de productos bacterianos como es el lipopolisacárido o LPS desde la luz intestinal hacia la membrana o la lámina propia. El lipopolisacárido se une a los receptores TLR que activan a los macrófagos para producir el factor de necrosis tumoral alfa, que promueve la proliferación de las células T colaboradoras tipo 1 y la liberación de citoquinas proinflamatorias como son TNF-alfa e interferón gamma, que provocan inflamación, comprometiendo así la función de barrera intestinal. Además, una reducción en las células T reguladoras productoras de interleuquina 10 contribuye aún más a la inflamación intestinal. En esta figura observamos los microorganismos clave que regulan la actividad de la respuesta inmune, incluidas las células T reguladoras y la homeostasis de la mucosa. Los antígenos de ciertos microorganismos disbióticos activan las células TH1 y TH17, lo que provoca lesiones tisulares. Esta lesión de la mucosa conduce a una mayor captación de antígenos microbianos, ligandos del receptor de tipo TOL y organismos viables, que perpetúan las respuestas inmunitarias. La disbiosis intestinal provoca, por un lado, una disminución de la diversidad bacteriana y del reino fungi, y por otro lado un aumento de la diversidad de caudovirales, lo que conlleva a una disminución de alfa y beta defensinas. Las alfa defensinas y beta defensinas son péptidos catiónicos no glicosilados
que participan en la defensa del huésped contra infecciones microbianas. En esta diapositiva podemos observar los mecanismos de función de barrera y regulación inmunitaria por la microbiota intestinal. En la figura A observamos que las especies de hongos y bacterias comensales producen ácido graso de cadena corta y ligandos TLR que activan las células innatas del epitelio protector y de la lámina propia, mientras que los antígenos microbianos, las proteínas inmunorreguladoras y los ácidos grasos de cadena corta secretados estimulan las células reguladoras adaptativas. En la figura B observamos que los productos de especies microbianas expandidas durante la disbiosis dañan las células epiteliales y activan las células efectoras. Se muestra que Escherichia coli adherente e invasiva penetra en las células epiteliales, prolifera dentro de ellas y de las células presentadoras de antígenos, produciendo antígenos que estimulan las células Th1 y Th17. Estas bacterias proliferan en presencia de etanolamina, propanodiol y de hierro liberados por el proceso inflamatorio. La producción de sulfuro de hidrógeno por Bilophila passwortia estimula las células Th1 y las bacterias filamentosas segmentadas activan especialmente las células Th17. Además, las enzimas mucolíticas y proteasas producidas por Enterococcus faecalis dañan la barrera de la mucosa, promoviendo así la absorción de productos microbianos nocivos y de organismos potencialmente patógenos. En esta tabla observamos las bacterias que provocan inflamación y las que son protectoras. Como hemos comentado, la disbiosis es causa de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los cambios de composición característicos observados en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal incluyen una disminución de la diversidad bacteriana. Se produce una expansión de grupos agresivos putativos de bacterias inflamatorias como son Proteobacteria, especies de Fusobacterium, Ruminococcus navus, Escherichia coli adherente invasiva, junto a una disminución en grupos de bacterias protectoras como son la Anospiraceae, especies de Bifidobacterium, Roseburia y Suterella. Debemos recalcar que los grupos 4 y 14A de Clostridium ejercen un efecto protector de esta enfermedad. Esta disbiosis está presente en las primeras etapas de la progresión de la enfermedad antes de que los pacientes hayan sido tratados. La disbiosis microbiana también provoca una alteración en los pulmones. La enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son ambas enfermedades inflamatorias crónicas que se caracterizan por ciclos de enfermedad recurrentes que provocan daño tisular. Estos tejidos mucosos tienen puntos en común en embriología, estructura y fisiología, ya que comparten un mismo origen embriogénico, el endodermo. Las similitudes inherentes en las respuestas inmunitarias en ambos tejidos, así como los factores de riesgo ambientales superpuestos, ayudan a explicar el aumento de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal entre los pacientes con EPOC. La disbiosis microbiana se produce en asociación con enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal y la EPOC. La disbiosis en estos casos se caracteriza por una diversidad reducida de firmicutes en la enfermedad inflamatoria intestinal y la expansión de proteobacteria en la EPOC. En ambas enfermedades existe una reducción específica de la abundancia relativa de las especies Dialister invisus, Faecalibacterium prausnitzii y Bifidobacterium adolescentis, junto con un aumento en las especies mucolíticas Ruminococcus navus. En términos generales, la disbiosis en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se asocia con cambios que promueven un aumento de bacterias potencialmente proinflamatorias y una disminución de las bacterias protectoras, conllevando a los signos y síntomas característicos de esta enfermedad.
Y hasta aquí todo lo que os quería comentar sobre la microbiota y la enfermedad inflamatoria intestinal. Te invito a que me dejes en los comentarios si tienes alguna pregunta o duda y espero verte en el próximo vídeo. Un saludo.